El sábado 23 de mayo de 2026, por la noche, una adolescente de 14 años salió de su casa en la ciudad de Córdoba. Antes de irse les dijo a sus amigas algo que hoy duele leer, que tenía que escaparse un rato para organizarle una sorpresa a su mamá. Tomó un taxi y nunca volvió. Se llamaba Agostina Vega, y durante los días siguientes su familia hizo lo que el Estado tardó en hacer. Imprimió volantes, salió a la calle, viralizó su foto, suplicó por información, porque cuando denunciaron su desaparición, la primera hipótesis que circuló fue que la chica simplemente se había ido con un noviecito. No se había ido con nadie. Y lo más indignante de esta historia no es solo lo que le pasó a Agostina. Es que mucho antes de esa noche, el sistema tuvo la oportunidad de evitarlo. Y no lo hizo. Esta es la historia de cómo a una niña de 14 años la falló, no una, sino 2 veces, un sistema que estaba para protegerla. Antes de que fuera un caso, antes de que fuera un nombre en los noticieros, Agostina Vega era una adolescente de 14 años con una vida común. Vivía en Córdoba capital con su familia. Era cercana a su abuelo, al que visitaba seguido. Tenía amigas a las que les contaba sus cosas. Tenía un padre, Gabriel, que en ese momento estaba trabajando en otra provincia. Tenía, como cualquier chica de su edad, planes pequeños y cotidianos. Uno de esos planes fue el que la llevó a salir de su casa esa noche de sábado. Según reconstruyó después la investigación, Agostina creía que iba a hacer algo bueno, preparar una sorpresa para su mamá. Esa fue la carnada. Esa confianza, esa buena intención de una chica de 14 años fue exactamente lo que, según sostiene la fiscalía, se usó para atraerla. Conocía a la persona con la que iba a encontrarse. No era un extraño en la calle, era alguien del entorno, alguien vinculado a su propia familia, alguien en quien, hasta esa noche, había razones para confiar. Y ahí está una de las verdades más difíciles de estos casos. El peligro, la enorme mayoría de las veces, no viene del desconocido en la oscuridad. Viene de alguien que ya tenía un lugar adentro. Las cámaras de seguridad de la zona reconstruyeron sus últimos movimientos confirmados. Un taxi la llevó hasta las cercanías de una casa en el barrio Cofico. Ese taxista, días después, sería una pieza clave. Fue él quien la reconoció en la foto que la familia viralizó y quien aportó el primer dato concreto sobre dónde había estado. Pero esa pista tardó en activarse, porque entre el momento en que Agostina entró a esa casa y el momento en que el Estado empezó a buscarla de verdad, pasó algo que no debería haber pasado. Pasaron las horas. Y después pasaron los días. Y la pregunta que todavía hoy nadie en Córdoba puede responder sin enojarse es: ¿por qué tardaron tanto? Porque en una desaparición las primeras horas no se recuperan nunca, y de esas se perdieron demasiadas. La denuncia por la desaparición de Agostina ingresó a las 8:42 de la mañana del domingo 24 de mayo, pocas horas después de que no volviera a su casa. A partir de ahí, lo que debería haber sido una maquinaria de búsqueda inmediata se movió, según denuncian la familia y las organizaciones, mucho más lento de lo que la situación exigía. En esas primeras horas críticas circuló una hipótesis que enfureció a todos los que la escucharon: que la adolescente se había ido por voluntad propia, que estaba con un noviecito, que era en el fondo una fuga de adolescente y no una emergencia. Quiero que pienses en el peso de esa palabra, noviecito. Es la palabra con la que un sistema decide, sin saberlo todavía, que un caso no es urgente. Es la palabra que minimiza. Piensa por un segundo lo que se siente que no te crean cuando estás pidiendo ayuda con la voz quebrada. Esa fue la primera herida. Y mientras esa palabra flotaba en el aire, las horas más valiosas de cualquier búsqueda,
Las primeras se escurrían. La herramienta que existe en Argentina precisamente para esto se llama Alerta Sofía. Es el mecanismo que dispara la búsqueda a nivel nacional cuando desaparece un niño, niña o adolescente en situación de riesgo. Es la diferencia entre que la cara de una chica esté en todo el país en horas o en días. La alerta Sofía por Agostina no se activó hasta el miércoles 27 de mayo, 4 días después de su desaparición, y este es el dato que más indignación genera. La familia había aportado, el mismo domingo de la denuncia, información que apuntaba a un sospechoso concreto. No fue que no había pistas, las pistas estaban. El que llegó tarde fue el Estado. Mientras tanto, ¿quién buscaba a Agostina de verdad? Su familia. Su padre, que viajó desde otra provincia, apenas se enteró y empezó a investigar por su cuenta. Sus seres queridos repartiendo volantes, tocando puertas, moviendo redes sociales. Esa es la primera falla, la de la respuesta. Pero hay una segunda falla, anterior, más profunda. Y es la que convierte este caso de una tragedia en un escándalo. Porque el principal sospechoso de este caso no era un desconocido para la justicia. La justicia ya lo había tenido detenido y lo había dejado ir. El principal acusado en esta causa es Claudio Barrelier, un hombre de 33 años, empleado municipal de Córdoba, expareja de la madre de Agostina. Y antes de seguir, quiero ser muy claro contigo, porque esto importa. Al momento de grabar este video, Barrelier está imputado y detenido, pero no condenado. La justicia todavía no dictó sentencia. Por respeto a la verdad y al debido proceso, hablamos de un acusado, no de un culpable. Lo que vas a escuchar aquí surge de expedientes, declaraciones públicas y cobertura periodística, no de una sentencia firme. Que la culpabilidad la declare la justicia. Los hechos del expediente, esos sí, los podemos contar. Y el hecho más grave es este. El año anterior, en 2025, Claudio Barrelier ya había estado detenido. La acusación, haber mantenido privada de su libertad a una mujer, su expareja, en esa misma casa del barrio Cofico. La misma casa que hoy la justicia señala como el lugar donde Agostina pasó sus últimas horas. Y no fue una sospecha vaga. Fue la denuncia de una mujer que logró escapar de esa casa y que lo hizo de la forma más desesperada. Salió por una ventana, sin ropa, a pedir auxilio a los vecinos. Esa mujer sobrevivió. Hoy habló públicamente y contó lo que vivió ahí adentro. Quédate con esto porque es clave. Esa primera víctima pudo salir con vida. Un año después, otra no tuvo la misma suerte. ¿Y cuánto tiempo estuvo detenido Barrelier por esa causa? 20 días. 20 días. Y la justicia lo dejó en libertad bajo fianza, con la obligación de presentarse periódicamente en la fiscalía, pero en libertad. Deja que el peso de eso caiga. Un hombre acusado de retener y atacar a una mujer en su casa estuvo 20 días preso y volvió a la calle. Y un año después, según sostiene la fiscalía, esa misma casa fue la escena de la muerte de una adolescente de 14 años. Hay un detalle que hace todo esto todavía más doloroso. Cuando Barrelier estuvo preso en 2025, la familia de Agostina lo ayudó. La propia mamá de Agostina contó después, en una entrevista, que hicieron una colecta para ayudar a pagar la fianza que le permitió salir. Y lo dijo con todas las letras. Lo ayudaron porque creían que era inocente, porque no conocían los pormenores de todo esto. Lo hizo una madre que confió, como confió medio barrio. Y el hombre al que esa familia ayudó a recuperar la libertad es el mismo que hoy está señalado como el principal acusado por el femicidio de su hija. Esa es la traición en su forma más cruel.
Por eso este caso dejó de ser una noticia policial y se volvió un símbolo. Porque Agostina no es la primera. Y el patrón, agresor con antecedentes, sistema que no actúa, víctima que paga el precio, es un patrón que en Argentina se repite con una frecuencia que debería avergonzarnos. Y cada vez que se repite deja claro que no es un error, es un modo de funcionar. Pero volvamos a mayo de 2026. Porque mientras el Estado dudaba, hubo alguien que no dudó ni un segundo en salir a buscar la verdad. Y no fue un fiscal ni un ministro, fue un padre. Gabriel Vega, el papá de Agostina, estaba trabajando en la provincia de San Luis cuando lo llamaron para avisarle que su hija había desaparecido. Viajó a Córdoba de inmediato, y mientras el operativo oficial todavía se ordenaba, él hizo lo que haría cualquier padre desesperado. Empezó a investigar solo. Tirando de los hilos que la familia ya tenía, Gabriel llegó hasta Claudio Barrelier, el relato de las amigas de Agostina, que sabían que la chica había salido a encontrarse con el novio de su mamá. El dato del taxista, que la había reconocido y recordaba dónde la había dejado. Las cámaras de seguridad del barrio Cófico. Pieza por pieza, el camino llevaba a una misma casa y a una misma persona. En medio de esos días de angustia, la familia llegó a hacer pedidos públicos desesperados, rogando porque Agostina apareciera con vida. Cuando la investigación oficial finalmente se enfocó en Barrelier, su versión empezó a caerse. Las cámaras lo ubicaban con Agostina la noche del 23. La geolocalización de su teléfono y los movimientos de un automóvil, un Ford Ka, lo vinculaban después con una zona descampada de la periferia de Córdoba donde, el 30 de mayo, al cumplirse una semana de la desaparición, se hallaron los restos de la adolescente. Y aquí voy a contarte lo mínimo indispensable sobre lo que dijo la autopsia. Sin detalles gráficos, sin recreaciones, porque este video no está para eso. El informe preliminar determinó que Agostina murió por asfixia mecánica en las primeras horas del domingo 24, pocas horas después de entrar a esa casa. El informe también consignó posibles signos de un intento de abuso sexual y estableció que el daño posterior al cuerpo ocurrió después de la muerte como parte de una maniobra de ocultamiento. No voy a darte un solo detalle más sobre eso. No hace falta. Y la dignidad de Agostina vale más que cualquier número de reproducciones. Lo que importa que entiendas es la magnitud de la brutalidad y que ese esfuerzo por ocultar, por dispersar, por borrar, es justamente lo que hizo sospechar a los investigadores que, quizás, una sola persona no alcanzaba para hacer todo eso. Y esa sospecha abrió la pregunta que hoy mantiene la causa bajo secreto. Barrelier actuó solo. La fiscalía fue explícita en un punto. Su hipótesis de trabajo supera la idea del lobo solitario. Es decir, los investigadores creen que pudo haber más de una persona involucrada, al menos en lo que pasó después del crimen. El traslado del cuerpo, la limpieza de la escena, el ocultamiento. Sobre esa base, hay un segundo detenido, un hombre de 47 años que vivía en la misma casa de Cófico, imputado por encubrimiento agravado. Y aquí necesito que seamos muy precisos porque esto es terreno delicado. Este hombre está imputado, no condenado, por encubrimiento, que es un delito distinto y posterior al homicidio. Él públicamente negó haber estado presente esa noche y dijo que incluso participó de la búsqueda de Agostina. Será la justicia la que determine qué hizo y qué no. Nosotros no. Lo mismo vale para cualquier otra persona del entorno cuyo nombre haya circulado en los medios o en las redes. Mientras no haya una imputación formal y, sobre todo, mientras no haya una condena, son personas sobre las que no nos corresponde dictar sentencia desde un video. Esa es la diferencia entre informar y linchar. Y en un caso así, esa línea hay que respetarla, no por los acusados,
sino por la propia justicia para Agostina. Una causa contaminada por la presión y la difamación es una causa que se le puede caer a la Fiscalía. Por eso, la Fiscalía de Instrucción dictó el secreto de sumario, para proteger las pericias en curso, celulares, cámaras, recorridos, pruebas, de la filtración y el ruido. Pero tomó, además, una segunda decisión clave: acumular a este expediente la causa de 2025, la de aquella primera mujer que había logrado escapar. Es decir, ahora la justicia está obligada a mirar todo el historial de Barrelier en conjunto como una sola línea y no como hechos sueltos que pueden olvidarse uno por uno. En cuanto al principal acusado, Claudio Barrelier permanece detenido en una unidad penitenciaria de Córdoba. Según trascendió de fuentes del servicio penitenciario, poco después de quedar alojado protagonizó una crisis en la que amenazó con quitarse la vida. Desde entonces permanece bajo observación psiquiátrica permanente y monitoreo constante. Y está previsto que se le realicen peritajes para determinar si comprende la criminalidad de los hechos que se le imputan. Pero ese estado, sea el que sea, no cambia el centro de todo esto: una familia destrozada que sigue esperando respuestas. La madre de Agostina quedó internada con un cuadro delicado. Su abuelo también. Y mientras esa familia espera, queda la pregunta más importante de todas. No ¿quién? Esa la va a responder la justicia. La pregunta es, ¿qué tiene que cambiar para que no haya otra Agostina? Si te quedas con una sola cosa de este video, que sea esta: lo de Agostina no fue solo la obra de una persona. Fue el resultado de un sistema con grietas conocidas. Y algunas de esas grietas tienen nombre y cargo. Porque resultó que Claudio Barrelier no era un desconocido para el poder local. Trabajaba en el área de tránsito de la Municipalidad de Córdoba. Y su llegada a ese puesto, según se conoció, había sido gestionada por un concejal de la ciudad, el mismo que, además, lo había defendido en aquella causa de 2025. Leíste bien. La persona que lo ayudó a entrar al Estado es la misma que lo había defendido cuando fue acusado de retener a una mujer. El escándalo fue tan grande que el propio intendente de Córdoba, Daniel Pacerini, tuvo que salir a dar la cara. Y dijo una frase que casi nunca se escucha en boca de un funcionario: soy el máximo responsable en todo esto. Reconoció que el sistema de controles falló, que la municipalidad falló, y pidió la renuncia de funcionarios. Que un intendente diga eso después de un femicidio confirma lo que veníamos diciendo: el problema no es un solo hombre. Es una cadena de controles que no funcionó, eslabón por eslabón. Y no hace falta imaginar un ¿qué hubiera pasado si? La respuesta llegó sola, apenas una semana después. En la misma ciudad de Córdoba, otra adolescente de 14 años desapareció. La misma edad, la misma ciudad, el mismo escenario. Pero esta vez fue distinto. Esta vez la búsqueda se activó como debía: pedido oficial de paradero, difusión inmediata en medios y redes, revisión de cámaras desde la primera hora, nada de esperar 4 días, nada de se fue con el noviecito. Y el final fue otro. A los pocos días esa chica fue encontrada sana y salva. Quiero que dejes que esos dos casos, uno al lado del otro, te digan lo que tienen para decir. 2 chicas de la misma edad, en la misma ciudad, con una semana de diferencia. En el primero, el sistema dudó, minimizó y llegó tarde. En el segundo, se movió rápido desde el primer minuto. Y la diferencia entre una respuesta y la otra es, muchas veces, la diferencia entre encontrar a una chica con vida o no encontrarla a tiempo. Esa es la verdadera lección de lo que le pasó a Agostina. No hace falta un milagro para evitar una tragedia. Hace falta que el sistema reaccione, desde la primera hora, con la urgencia que el caso merece.
Lo más duro no es solo lo que le hicieron a Agostina, es saber que controles más serios sobre un sospechoso con antecedentes y una reacción más rápida cuando desapareció podrían haber cambiado el final. Agostina Vega tenía 14 años. Le gustaba pasar tiempo con su abuelo. Salió de su casa una noche pensando que iba a darle una sorpresa a su mamá. Merecía crecer, merecía equivocarse, enamorarse, cumplir 15, cumplir 30. Merecía que el sistema que existe para protegerla, la protegiera. No podemos devolverle eso, pero sí podemos negarnos a que se convierta en un número más. Por eso te pido una sola cosa, que su nombre no se borre. Comparte este video para que la historia de Agostina se siga contando y para que la presión sobre la justicia no afloje hasta que haya respuestas. Y después dime abajo, ¿qué crees que es lo más urgente que tiene que cambiar para que el sistema reaccione a tiempo? Te leo a cada uno. Que el nombre de Agostina no se diluya en las estadísticas, que quede donde tiene que estar, en la memoria de un país que no puede seguir mirando para otro lado.